Record progress.
Hola, hola chicas, ¿cómo están? Buenas noches. Mil disculpas, se me bloqueó la computadora. Ahorita ya está funcionando. ¿Cómo están chicas? Qué gusto tenerles nuevamente aquí en clases en el diplomado. Hoy vamos a tener esta clase muy especial. Vamos a tener esta clase para la cual nos va a acompañar la doctora Normita Hernández, la doctora Normita Morales. Vamos a estar ya recibiendo esta clase de ácido poliláctico. Como ustedes saben, esta es una clase obsequio que le regaló Ivonne por terminar ya el diplomado. Y la próxima semana, chicas, ya vamos a tener nuestra reunión para todo lo que son exámenes ya de finalización del diplomado. Así que la próxima semana vamos a tener esta reunión en donde les voy a estar explicando todos los pormenores de los exámenes. Pero por el momento vamos a recibir esta clase que es muy, muy interesante. Es un tema que acabamos de incluir ahorita en el Pensum para que ustedes lo reciban. Y como les comentaba, para esto nos acompaña la doctora Normita Morales desde México. Doctora Morales, ¿está ahí? Buenas noches. Ahí está, doctora, buenas noches. Su micrófono. Ya. Hola, buenas noches ¡Ay, a todos. sí! ¿Cómo Buenas está, noches. doctora Normita? Buenas noches, como Muy bien, siempre. muchas gracias. Qué gusto saludarles a todos ustedes. Sí, es un gusto también nosotros recibirle con este tema tan interesante. Estamos muy honrados de que nos acompañe en esta clase y que pues nos explique un poquito más sobre esta nueva técnica que es el ácido poliláctico. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a hablar de este producto que a pesar de que ya tiene muchos años en el mercado, pues se ha puesto de moda ahora con eso de la bioestimulación que hacemos hacia la piel, que pues es primordial para nuestros tratamientos estéticos. Muy bien, Perfecto, pues me doctora. dice si ya iniciamos. Ahorita ya está compartiendo pantalla. Lo que le falta es ponerle en pantalla completa, nada más su pronuncia. Ahí estamos. Ahí estamos viendo ¿Listo? un poquito del currículum de la doctora Normita. Si gusta, ¿lo lee usted o lo leo yo? Si quieres tú mejor. Sí. Bueno, muy bien, vamos a conocer un poco a la doctora Normita para que la vayan conociendo un poquito. La doctora Normita es médico cirujano, es especialista en estética facial y corporal, tiene una especialidad en bioquímica clínica, es especialista en estética facial y corporal, tiene una máster en clínica estética y reparadora, es máster internacional en medicina estética y también tiene una maestría en nutrición y dietética. Así que es un poquito del contenido que la doctora tiene para brindarnos. Así que muchísimas gracias, doctora, y sea bienvenida a las clases. Pues muy bien, vamos a iniciar entonces con este tema que como les comentaba, pues es muy interesante porque estamos acostumbrados a hacer bioestimulación ya desde hace varios años, pero principalmente nos enfocábamos a lo que eran los factores de crecimiento, el ácido hialurónico, y ahora se han retomado estos productos que ya tienen muchos años en el mercado, como el ácido poliláctico, la hidroxiapatita de calcio, pero se les ha dado un nuevo enfoque hacia la bioestimulación de nuestra piel. Entonces, pues dentro de todo este mundo que tenemos de tratamientos anti-age o antiedad o antienvejecimiento, pues lógicamente debemos pensar siempre, por un lado, en la prevención de nuestra piel, que esté en buenas condiciones, que no tenga un envejecimiento acelerado. Por otro lado, que los signos de envejecimiento, conforme se vayan presentando de acuerdo a la edad de cada persona, pues podamos nosotros irlos deteniendo, lentificando o combatiendo, dependiendo el tipo de signo que se presente. Y también, obviamente, otras funciones como el mejorar la calidad de los tejidos, mejorar el funcionamiento de algunas células. Y por otro lado, también tenemos la bioestimulación, que pues la bioestimulación cuando hablamos de la piel, pues se refiere a lograr que vuelva a tener esas funciones que tienen las células cuando están jóvenes y sanas. Entonces, vamos a mejorar la piel por medio de una modulación de los fibroblastos y la matriz extracelular. Recordemos que los fibroblastos, esa célula que se encuentra en la dermis, principalmente la célula que más está presente en nuestra dermis, pues es la que va a generar precisamente los elementos de la matriz extracelular, que es el medio en el que se encuentra este fibroblasto. Y es a la vez todo esto lo que le da elasticidad y soporte a nuestra piel.
Entonces tenemos ácido hialurónico en la matriz extracelular que va a estimular la migración y proliferación celular, es decir, de las mismas células fibroblásticas que están ahí y de otras células que participan en los procesos de remodelación de nuestra piel. También va a mejorar la viscoelasticidad, contribuyendo a la reparación tisular y protegiendo el estrés oxidativo. Entonces vamos a lograr una biorremodelación con condiciones ideales de vitalidad y funcionamiento de las células, es decir, mejorando esta matriz extracelular, que es el medio en el que se desarrollan los fibroblastos, vamos a tener una mejoría en el funcionamiento de los fibroblastos. Pero a su vez los fibroblastos son los que eh, producen los elementos principales que están en esta matriz extracelular. Entonces, el mismo fibroblasto participa en la formación de su medio. Y bueno, aquí tenemos a nuestra famosa célula, que es el fibroblasto, que seguramente todos ustedes ya conocen, y que estamos habituados a saber que está en la dermis, aunque pues, lo tenemos en muchos otros tejidos, pero hablando de la piel, está ubicada en la dermis, que son los estratos profundos de la piel. Y pues como aquí vemos en este esquema, pues precisamente por su estructura que tiene, por el tipo de célula que es una célula de tipo mesenquimal, vamos a tener la formación de diversas proteínas que participan en la formación de su medio ambiente, que es la matriz extracelular. Y así tenemos que participa formando ácido hialurónico, colágeno, elastina, y también tiene factores de crecimiento, enzimas y los elementos necesarios para producir esa misma matriz extracelular, que repito, es el medio que rodea al fibroblasto. Es decir, donde están inmersos los fibroblastos recordemos que son células que no están unidas unas con otras, sino que tienen la capacidad de migrar, es decir, de movilizarse dentro del medio en el que se encuentran, el espacio extracelular, para dirigirse a la zona donde se necesiten de acuerdo a las características de cada persona y de su piel. Muy bien, aquí tenemos un corte en una microfotografía de lo que serían las fibras de colágeno. Las fibras de colágeno pues están formadas de la proteína llamada colágeno. El fibroblasto lo que produce es un precursor del colágeno que se llama procolágeno y este ya una vez que está en la matriz extracelular tiene transformaciones que lo hacen convertirse en las fibras de colágeno que le dan la estructura y tensión a nuestra piel. Asimismo, produce precursores para la elastina y precursores para el ácido hialurónico, favoreciendo la formación de esa estructura de la piel que le da firmeza la firmeza que nosotros conocemos. Pues bien, cuando hablamos de los efectos biorremodeladores, vamos a hablar que básicamente vamos a mejorar la piel por medio de la modulación de fibroblastos y de la matriz extracelular, creando elasticidad y soporte. Y a esto se le llama cuando lo hacemos mediante técnicas que aplicamos externamente, es decir, estimulación por vía exógena, vamos a llamarle la estimulación con neocolagénesis, es decir, la nueva formación de colágeno, neocolagénesis, donde vamos a estimular al fibroblasto para que forme nuevas fibras de colágeno, elastina y también precursores de ácido hialurónico que van a reemplazar a las que estaban previamente dentro de la piel. Para esto, pues lógicamente tenemos diversos mecanismos donde se logra que estas nuevas fibras vayan formando nuevas redes dentro de nuestra piel, formando una especie de red más compacta, más apretada, que le va a dar, lógicamente, al tener mayor densidad de colágeno y elastina, le va a dar más firmeza a nuestra piel y va a suavizar la formación de arrugas, mejorarle el aspecto de cicatrices, etcétera, etcétera. Pues bien, vamos a hablar ahora propiamente de este producto que es el ácido poliláctico. Y como decían hace rato, efectivamente son tratamientos nuevos, pero con productos que ya tienen muchísimos años en el mercado. El ácido poliláctico se introdujo como un polímero para relleno de la piel, relleno subcutáneo, que también a su vez estimula la formación de colágeno. Se le considera un implante inyectable semipermanente y absorbible. Recordemos que cuando hablamos de productos que son biodegradables, es porque se
integran con nuestras células de la piel, pero a la larga estos se van degradando. Es decir, que no se van a quedar de manera permanente en nuestro organismo. Eso los hace tener un grado de seguridad mayor que los productos que se quedan de manera permanente. Entonces a estos se les llama semipermanentes y absorbibles y está formado por polímeros de ácido láctico, que el ácido láctico también es muy conocido en el mundo de la cosmetología y de la estética, ya que pues forma parte de los hidroxiácidos que utilizamos, por ejemplo, para las exfoliaciones o peelings. Pues bien, estos polímeros de ácido láctico van a producir, una vez que están dentro de la dermis, una reacción inflamatoria, y esa reacción inflamatoria va a estimular la formación de colágeno, pero también se puede utilizar para restaurar pérdidas de volumen. Es decir, este producto ácido poliláctico, inicialmente en la estética, precisamente se utilizaba para restaurar el volumen, es decir, un efecto de relleno. Tiene la característica por su estructura química y física, tiene las características de que dura hasta 3 años. Cuando nosotros lo usamos para efecto de bioestimulación, por lo general tiene una duración promedio de 2 años. Muy bien. Entonces, este polímero orgánico que tiene un alto peso molecular y como decíamos es parte de la familia de los hidroxiácidos derivado directamente del ácido láctico, tiene una propiedad de autoorganización formando micelas coloides en solución acuosa, es decir, que cuando está en una solución con agua, va a formar micelas, que son esas estructuras que tienen una parte que se unen en el centro y a la periferia son hidrofílicas en forma de partículas esféricas de superficie lisa, que se dispersan como un polvo liofilizado en un frasco estéril. Es decir, nosotros este producto lo vamos a encontrar dentro de un frasco estéril en forma de polvo y nosotros lo vamos a reconstituir con una solución acuosa, que puede ser solución fisiológica o principalmente lo que más se utiliza, agua estéril inyectable. También tiene otros ingredientes que son la carmelosa y el manitol apirógeno. La carmelosa le favorece que se forme esa estructura para que pueda ser incorporado dentro de la piel y el manitol pues lógicamente es un medio. Muy bien, entonces un poquito de la historia es que desde 1954, estamos hablando ya de hace muchísimos años, 70 años exactamente, en Francia se empezó a utilizar el polialfa hidroxiácido para suturas reabsorbibles, también para placas reabsorbibles, tornillos en algunas cirugías ortopédicas, neurológicas o bien craneofaciales. Desde ese uso de inicial en la medicina, que aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es que era un material, es un material seguro y reabsorbible, porque precisamente se utilizaba en productos que se introducían al cuerpo, pero que se reabsorbían. También tenemos que hasta el año de 1999 surgió un producto para uso estético y este servía para restaurar el volumen en áreas deprimidas, como por ejemplo pliegues, arrugas o cicatrices de la piel. Por otro lado, tenemos que en el año 2004 la FDA en Estados Unidos empezó a utilizarlo para restaurar tejidos blandos en pacientes con lipoatrofia producida en pacientes que tenían la presencia del virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, tenemos que ya tenía también un uso estético, pero dirigido específicamente a una patología. Y por último, a partir del año de 2009 surge esta marca que todo mundo conocemos, donde se extiende su uso ya dentro de la medicina estética, ampliándose mucho las indicaciones faciales y corporales, ya no solo a lo que era la restitución de volúmenes o bien en los pacientes con lipoatrofias, sino realmente ya unos usos mucho más amplios que van desde el papel como relleno, voluminizador, hasta lo que ahora conocemos dentro de la bioestimulación y además no solo en la cara, sino en todo el cuerpo. Muy bien, entonces el ácido poliláctico produce una neocolagénesis, que ya decíamos que era esa estimulación que se hace de los fibroblastos para que produzcan nuevas fibras de colágeno y sobre todo que está inducido de manera externa.
Esto se ha demostrado por biopsia, ya que a los 7 días se observan células inflamatorias y posteriormente una mejoría a las 4 semanas con formación de nuevo colágeno sin fibrosis, lo cual es muy importante, ya que recordemos que el colágeno, como tenemos de diferentes tipos, en el caso específico de la piel, el que vamos a estimular es el tipo 1, que es el colágeno estructural, y no vamos a estimular otro tipo de colágeno, que son los que participan, por ejemplo, para producir una cicatrización, para producir una cicatriz. Entonces no hay fibrosis ni reacción a cuerpo extraño severa. Esto sí hay una reacción a cuerpo extraño, porque es un cuerpo extraño dentro de nuestra piel, pero no va a producir una reacción severa como si fuera un rechazo. Clínicamente vamos a observar una disminución importante de la aspereza de la piel, mejora en la elasticidad, sin un efecto voluminizador. Es decir, si nosotros lo usamos a manera de relleno, se aplica como prácticamente todos los rellenos que tienen sus diversas características en diferentes zonas, a diferente profundidad, con diferentes técnicas, para un efecto voluminizador. Por ejemplo, para pómulos, para mentón, pero en el caso de que lo utilicemos para bioestimulador es una situación diferente, ya que se aplica en el plano subcutáneo, pero distribuido prácticamente por toda la cara. Ya más adelante vamos a ver en qué zonas son las únicas que no se puede aplicar. Muy bien, entonces decíamos que viene de manera liofilizada, pero formando pequeñas esferas. Las esferitas son de 40 a 63 milimicras de diámetro, es decir, que prácticamente nosotros no las vemos esas esferas, vemos como un polvito y actúan como un sustrato que promueve la actividad celular, induciendo o facilitando la señalización molecular y mecánica para regenerar los tejidos sin causar un daño local o sistémico. Es decir, la presencia de estas microesferas a nivel de la dermis, en la matriz extracelular, van a atraer la atención de nuestros fibroblastos y de otras células, como por ejemplo los macrófagos y los linfocitos, digamos, transmitiendo señales entre ellos para que actúen en una mecánica de regeneración del tejido, en este caso de la piel, sin que se cause un daño importante. Y muy bien, entonces aquí tenemos un esquema donde se ejemplifica la aplicación por vía infiltración, es decir, la infiltración del producto, del ácido poliláctico, que son microesferas, entonces se depositan muchas microesferas al hacer una aplicación y vamos a tener que empiezan a proliferar alrededor de estas microesferas las células de la piel y las células que participan en los procesos inflamatorios, como decíamos los macrófagos y los linfocitos, neutrófilos y linfocitos en general. Y entonces vamos a tener posteriormente como eh, perdón, posteriormente una proliferación mucho mayor hasta que estas microesferas se ven como englobadas, se ven no encapsuladas precisamente, sino rodeadas de las células. Las células inflamatorias cumplen su función durante los primeros días y posteriormente solo queda por la presencia de estas microesferas ahí ya de manera inactiva, por así decirlo, la estimulación que permanece hacia los fibroblastos. Y los fibroblastos continúan produciendo colágeno y elastina de manera normal, pero en mayor cantidad o incluso si ya no estaban produciendo casi porque ya era una piel muy envejecida, que estaba con una disminución importante de su función, los fibroblastos, esto hace que se activen o incluso que se formen nuevos fibroblastos. La vida media del ácido poliláctico es de 31 días, es decir, más o menos un mes es el que está presente y se empieza a degradar. Ese es el que está intacto, por así decirlo, pero se empieza a degradar y se elimina aproximadamente a los 18 meses. Y este efecto en que se elimina por completo de nuestro organismo, obviamente todavía después de que se elimina, como muchos otros productos que sirven para bioestimular, después de que se eliminan por nuestro organismo, el efecto que se consiguió estimulando a las células, o en este caso los fibroblastos, va a continuar durante varios meses más. Por eso es que aunque a los 18 meses ya no tenemos restos de este producto, el efecto puede durar mucho más tiempo, desde 2 hasta 3 años, dependiendo la indicación para la que se utilizó.
Entonces, en conclusión, es un material bioabsorbible, se degrada disminuyendo el tamaño de su molécula, es decir, se va degradando poco a poco. Los metabolitos, los restos de estas son absorbidos dentro de nuestra piel y eliminados por vías metabólicas, es decir, no van a quedar residuos en el sitio donde se inyectó ni tampoco en nuestro organismo, ya que se van eliminando poco a poco. Como mencionábamos al principio, y esto es porque muchas veces gente que desconoce eh, la función exacta de estos productos, nos puede decir que son biopolímeros. Bueno, pues si son biopolímeros, ya dijimos que es un biopolímero, pero biopolímero no necesariamente es algo malo. Biopolímero también es, por ejemplo, el ácido hialurónico, y el ácido hialurónico, pues, no tiene mayor complejidad. Sabemos también que se reabsorbe. Biopolímero solamente se refiere, la palabra se refiere a un conjunto, una cadena de muchas moléculas de un tipo. Entonces, en este caso, pues si es un biopolímero, son muchas moléculas consecutivas de ácido poliláctico, pero cuando nosotros hablamos de biopolímero, también hay que recordar que muchas veces se relaciona con sustancias plásticas. Esto no quiere decir que estemos inyectando plástico, son sustancias que tienen dentro de su conformación algún elemento que probablemente pudiera también estar presente en alguna otra tipo de material, pero son completamente biodegradables. Cuando hablamos de sustancias que no son biodegradables, entonces esas sí son las que nos deben de preocupar. En este caso no hay ningún caso reportado, vamos, en la historia del uso. Ya vimos que tiene 70 años utilizándose este producto, donde se tenga algún efecto de este tipo por los residuos que pudieran haber quedado después de muchos años. Muy bien. Entonces, hablando de esta marca, que sería la marca más conocida, la marca líder, tenemos que se reconstituye en agua estéril y después de que se hidrata, vamos a hablar algunas características sobre la preparación de este producto, porque sí tiene características particulares. Se inyecta ya sea en dermis profunda, cuando hacemos en algunos procedimientos que hacemos bioestimulación, lo podemos aplicar en dermis profunda, pero principalmente lo vamos a aplicar en capa subcutánea. ¿Y esto por qué? Porque también cuando lo preparamos vamos a prepararlos en diferentes diluciones. Y esto es porque dependerá de la profundidad, si, o el uso que le vayamos a dar. Si lo vamos a usar como relleno, lógicamente lo vamos a pegar prácticamente al hueso, y entonces o sea, lo vamos a poner muy profundo, y entonces tendríamos que hacerle menor dilución precisamente para que se quede en el sitio que lo colocamos cuando queremos un efecto voluminizador. Cuando queremos un efecto de bioestimulación, pues lo podemos dejar, si está muy diluido, lo podemos dejar en dermis profunda o en la capa más segura, en el estrato más seguro, donde lo dejamos principalmente es en tejido subcutáneo. El volumen que se inyecta va a rellenar al momento lo que estamos inyectando, como tiene un volumen, ocupa un espacio, va a rellenar de inmediato las arrugas en los sitios donde hay arrugas o bien pérdida de volumen. Perdón. Entonces, si bien no lo vamos a utilizar para efecto de bioestimulación, no lo usamos para rellenar, al momento que se aplica sí va a tener un efecto voluminizador por ese volumen que ocupa. A los pocos días de la inyección, el cuerpo va a haber absorbido ya el agua con el que estaba reconstituido el producto y otros componentes, como por ejemplo la carboximetilcelulosa y el manitol, mientras que las partículas propiamente de ácido poliláctico van a permanecer en el sitio donde se inyectaron. Y entonces, si nosotros hayamos logrado un efecto voluminizador eh, temporal y prácticamente momentáneo, porque dura unos pocos días, eh, si había arrugas en esa zona, pues se van a volver a notar. Es decir, no estamos haciendo un efecto de corrección, no estamos haciendo un efecto de relleno, solamente vamos a bioestimular, y por eso es que a los pocos días de que pasa esa absorción del medio en el que está disuelto el ácido poliláctico, lo vamos a tener nuevamente la presencia de las arrugas o de la pérdida de volumen en caso de que la hubiera, y eso se lo tenemos que decir a las pacientes, porque muchas veces piensan que vamos a tener el efecto de relleno.
Si lo vamos a usar como relleno, sí deberíamos tener ese efecto y no se debería perder a los pocos días. Al contrario, debe durar durante muchos meses. Pero si lo vamos a usar como bioestimulante, las pacientes deben entender que son tratamientos que se va viendo el resultado en un mediano plazo. No lo vamos a, sí vamos a ver una mejoría inmediata porque acabamos de colocar el producto, pero el efecto real lo vamos a empezar a ver conforme van pasando las semanas. Entonces, los fibroblastos van a producir más colágeno y elastina y esto se va a ir formando de una manera a modo de red, formando una estructura donde entonces, ahora sí, conforme se va formando este nuevo colágeno y esa nueva red, vamos a ir teniendo otra vez la disminución del aspecto de las arrugas o de las pérdidas de volumen, de volúmenes gradualmente. Los macrófagos, las células que participan en la inflamación, como los macrófagos, por ejemplo, van a rodear las partículas del Sculptra y eso se van a fusionar formando células gigantes para reclutar, ¿qué? Pues más fibroblastos. Entonces, los macrófagos, una vez que encapsulan que se digieren, porque realmente no encapsulan, los macrófagos lo que hacen es comerse a las partículas extrañas o intentar comérselas. Entonces, lo que van a hacer es rodearla, ir digiriendo lo que puedan digerir de la partícula extraña al organismo y entonces, a su vez, los fibroblastos van a llegar a acompañarlos para remodelar el tejido de donde ellos están comiendo, donde ellos están quitando ese volumen para que puedan restituirlo con colágeno. Entonces, vamos a tener que se fusionan los macrófagos a estas partículas, pero además se reclutan muchos fibroblastos en esa zona y con el tiempo las partículas del esculta van a quedar degradadas, pero los depósitos de colágeno van a permanecer durante varios meses más, brindando una larga duración en la corrección de arrugas y la pérdida de volumen. Muy bien, entonces, lo que realmente hace el ácido poliláctico es que vamos a lograr, después de esa inicial aplicación, donde sí se hace un efecto de relleno, pero que va a durar muy poco tiempo, muy pocos días, vamos a estimular al fibroblasto para que forme colágeno, forme elastina con la ayuda de las células que participan en el proceso inflamatorio de manera inicial, para que posteriormente quede el efecto del fibroblasto y mejore, porque el fibroblasto va a formar colágeno, elastina y también ácido hialurónico, entonces va a mejorar la matriz extracelular y va a mejorar el aspecto de la piel. Clínicamente se va a inducir una reacción local inmediata, una reacción inflamatoria inmediata, va a haber edema, después inflamación, pero esto se va a disminuir a los pocos días para que el fibroblasto realmente empiece a funcionar después de algunos días más y tengamos ya un efecto a largo plazo, a mediano y largo plazo. Pues bien, este producto que decíamos que viene en polvo, son unas microesferas que pues realmente nosotros a simple vista lo que vemos es un polvo, debe diluirse la aplicación, digamos, normal para bioestimular es con 5 mililitros de agua estéril o agua destilada estéril durante al menos 24 horas antes de la implantación. Esta es una particularidad que tiene esta marca Sculptra. Debemos hacer la reconstitución del producto por lo menos 24 horas antes de aplicarlo. Si nosotros lo diluimos inmediatamente antes de aplicarlo, no se alcanzan a hidratar completamente las microesferas y entonces además de que nos sería muy difícil que pase a través de la aguja o de la cánula, vamos a tener la formación muy probable de nódulos o bueno, de efectos no deseados porque no se va a distribuir adecuadamente. Entonces, hay que prepararlo durante al menos 24 horas antes, se agita vigorosamente durante 1 minuto, después se adicionan otros 3 mililitros para que en total tengamos 8 mililitros de ya la solución preparada, se agita ya no tan vigorosamente, ya de manera lenta y por último se aplica de manera opcional hasta 2 mililitros de lidocaína simple. En este caso, si aplicamos esos 2 mililitros de lidocaína simple, pues ya tendríamos en total 10 mililitros de producto para aplicar en la piel. El vehículo acuoso va a ser absorbido, es decir, las microesferas van a absorber el agua entre 24 y 48 horas. Es por eso que por lo menos lo debemos dejar
24 horas ya diluido antes de hacer la aplicación. Por lo general, si aplicamos la lidocaína, esa sí la podemos aplicar un poco antes de hacer la aplicación, pero la dilución sí se debe hacer 24 horas antes en esta marca en particular. Actualmente en el mercado ya existen otras presentaciones, es decir, otros productos y que también son de ácido poliláctico y que se pueden reconstituir más fácilmente y se aplican prácticamente en media hora después de que se preparó ya se puede aplicar y eso pues lo hace un poco más práctico, pues ahora sí que en la vida real, porque llegaba a suceder que a lo mejor el paciente solo nos daba un anticipo, nosotros preparábamos todo y por algún motivo no podía acudir y entonces pues ya no podíamos nosotros guardar eso, tendríamos que andar buscando en quién lo utilizábamos así como que de último momento. Entonces, pues realmente eso sí complicaba un poquito el uso de este producto, por eso también no era así como que eh, tan común que se utilizara, pero ahora ya tenemos fórmulas que tienen una preparación más pronta para que se pueda aplicar, reconstituir prácticamente inmediato a la aplicación. Y muy bien, entonces pues aquí ya nada más es el resumen de cómo se prepara el vial, se le adicionan 5 mililitros de agua estéril inyectable, se mezcla, se le adicionan otros 5 mililitros de agua estéril inyectable y al final se le adicionan 2 mililitros de lidocaína máximo para tener entre 10 y 12 mililitros de producto. Muy bien. Tenemos entonces en conclusión que es biocompatible, biodegradable, se degrada en 18 meses por completo, produce neocolagénesis, que es el principal efecto que buscamos con estas aplicaciones en plano subcutáneo. Las partículas son grandes, eso sí hay que tomarlo en cuenta, no es cuando aplicamos ácido hialurónico, que pues realmente estamos aplicando producto líquido o geloso, que no se observa ninguna partícula. Aquí sí nosotros vamos a observar esas pequeñas partículas, si bien son en polvo, pero son pequeñas partículas. Se puede aplicar en el rostro, en el cuello, en el pecho, en el abdomen, en los glúteos. Su estímulo más o menos empieza después del proceso inflamatorio, que sería más o menos a los 10 días, se potencializa a los 30 días. Por lo general se recomienda que a los 30, entre 30 y 45 días hagamos una segunda sesión. No se recomienda que se hagan las sesiones más seguidas porque se debe dejar que se haya integrado ya este producto para poder llegar otra vez a aplicar de nuevo. Entonces, más o menos entre 30 a 45 días se va valorando y si fuera necesario se va a hacer una sesión más. Por lo general, como es un efecto bioestimulador, pues sí tenemos que esperar un poco más de tiempo para ver los resultados. Cuando es un efecto de relleno, pues se ve inmediatamente después de que pase el proceso inflamatorio, después de unos 10 a 15 días valoramos y se hace la siguiente aplicación en caso de que sea necesario, cuando es efecto de relleno. Bueno, aquí en México tenemos, les decía, otros productos, no sé si en todos lados los haya, pero bueno, acá tenemos otros como por ejemplo este que se llama Menus, que también es un ácido poliláctico con características muy similares a lo que es la marca anterior que mencionamos, pero con digamos, la ventaja de que se reconstituye inmediatamente, es decir, que una vez que lo mezclamos, no dejamos pasar más de media hora que ya está completamente hidratada la partícula para que nosotros lo podamos aplicar. Entonces, esta es una gran ventaja. Por lo general, también se diluye con agua estéril, se le puede aplicar un poco de lidocaína y las indicaciones son exactamente las mismas. Si se quiere utilizar para rellenos, obviamente se diluye, al igual que la otra marca, se diluyen con menor cantidad de agua para tener un producto más geloso más denso y que pueda hacer el efecto de relleno. Si lo queremos utilizar para bioestimular, son estas las diluciones a las que se aplica. Bueno, las cánulas con las que se aplica cualquiera de las dos que mencionamos son de 21G o 22G. Realmente para aplicarlo con jeringa cuesta mucho, con aguja, perdón, cuesta mucho trabajo. Si se llegara a aplicar en alguna zona que no sea una zona de riesgo con aguja, tiene que ser una aguja más o menos gruesa, por ejemplo, de 25G, por ejemplo, sería el calibre.
Y por lo general eso sí se aplica más o menos superficial en una zona donde no tengamos mayor riesgo de que haya vasos sanguíneos. La aplicación indicada es con cánulas de 21G o 22G y aplicarlo en tejido subcutáneo. Está indicado tanto para pacientes que tengan mucha flacidez, con piel delgada, pérdida de volumen o con lipoatrofia. Es decir, no solamente es para prevenir, sino que también para mejorar y corregir, ¿sí? Entonces vamos a tener un efecto realmente bioremodelador. El efecto inmediato es de voluminización, pero va a ir disminuyendo al paso de los primeros días y después ya vamos a tener el efecto de bioestimulación. La cantidad de sesiones, lógicamente, va a variar de acuerdo a la condición inicial de la piel. Si nosotros tenemos una piel de una persona, a lo mejor de 30 y tantos años, que tiene apenas unas líneas finas de expresión, pues lógicamente a lo mejor con una sesión va a ser suficiente. Si tenemos pacientes que tienen más de 50 años, con pérdida de volumen importante, muchas arrugas, pues entonces vamos a necesitar, además de la bioestimulación con ácido poliláctico, varias sesiones, probablemente otros tratamientos complementarios. La ventaja de estos tratamientos de bioestimulación es que se pueden complementar con prácticamente todos los otros tratamientos estéticos que tenemos. Entonces, es importante armar protocolos de manejo de diferentes situaciones, condiciones de la piel, para que nosotros podamos sacarles el mayor provecho. Muy bien. Y aquí tenemos algunas técnicas, perdón, algunas zonas donde se va a aplicar. En el caso de la cara, tenemos que lo podemos aplicar desde las sienes, las mejillas, la mandíbula, mentón. Donde no lo vamos a aplicar, pues es en la zona de contorno de ojos, en la frente, la nariz y la zona perioral. Es decir, donde tenemos muy delgada la piel, por ejemplo, alrededor de los ojos, alrededor de la boca, en la frente, porque prácticamente no tenemos ahí tejido subcutáneo. Recordemos que la indicación principal para este producto es dejarlo en tejido subcutáneo o dermis profunda, pero si nosotros tenemos muy poca grasa en una zona, como por ejemplo en la frente, pues no lo vamos a aplicar ahí. Entonces, son las zonas donde no se debe aplicar. Yo he visto algunos videos, algunos tutoriales, entre comillas tutoriales, porque pues no necesariamente son eh, grabados por personas que sean speakers o estudiosos en el producto. Sin embargo, pues hacen sus aplicaciones que lo llegan a aplicar en zonas donde no está indicado. No quiere decir que todas las aplicaciones que se apliquen fuera de las zonas indicadas por los fabricantes vayan a tener alguna complicación, pero realmente no tiene caso arriesgarse, porque también si estamos viendo que la forma de actuar al aplicarlo en el tejido subcutáneo, de ahí va a empezar la estimulación en el tejido subcutáneo y en la dermis profunda, de ahí va a empezar la estimulación hacia los fibroblastos. Si no, vamos a dejarlo en una zona donde la piel sea muy delgada, con un drenaje malo, como por ejemplo la zona periocular, y que podamos llegar a presentar algún efecto adverso. ¿Sí? Entonces, pues vamos, hay otros productos que podemos aplicar con mucha más seguridad en esos sitios. Entonces, la técnica principalmente es una en retroinyección subdérmica, o es decir, subdérmica profunda o subcutánea. Vamos a aplicarlo de manera lineal. Se puede aplicar, como decíamos, si se aplica con aguja 25G en trayectos muy cortos, obviamente haciendo técnica de, bueno, succionando para ver si tenemos retorno sanguíneo, es decir, que no estemos en un vaso. Si no, pues aplicamos con más confianza con una cánula que no tiene que ser tan delgada, que tendría que ser 20, 22G, por ejemplo, 21, 22G. Se van aplicando en trayectos cortos, eso también es importante, y por lo general vamos a distribuir de 0,3 hasta 0,5 mililitros por cada lado del rostro. Considerando que vamos a tratar el rostro no completo, vamos a ir dejando distribuir lo que obtengamos de producto, que son entre 8 y 10 mililitros, para irlo aplicando en diferentes vectores en el rostro de manera,
digamos, equilibrada entre un lado y otro, pero si tenemos, no sé, algún lado tiene mayor cantidad de arrugas, mayor signos de envejecimiento, mayor flacidez, podemos dejar una cantidad un poco mayor de un lado que del otro. Un poco mayor, no demasiado. Muy bien. Aquí tenemos algunas con la técnica de cánula, como tendríamos, por lo general se hacen dos puntos de entrada, uno sería a nivel de mandíbula, otro a nivel de la región malar, que puede ser en estos puntos donde se haga el acceso de la cánula, pero también tenemos otros puntos de acceso posibles. Esto va a depender mucho de lo que queramos lograr en el paciente, de cuáles sean las zonas que más queremos estimular en el rostro. Aquí tenemos, por ejemplo, otras entrando desde la región preauricular y distribuyendo hacia prácticamente todas las zonas donde podemos aplicar. Obviamente, en las cánulas hay de diferentes longitudes, podemos utilizar desde las más pequeñas, que son de 4, bueno, más pequeñas para este efecto, que son las de 4 centímetros, hasta tenemos de nueve o incluso de 10, que a veces no son tan prácticas porque entre más largas, pues tenemos mayor facilidad de que se nos llegaran a doblar y entonces ya no podemos seguir trabajando bien, pero podemos utilizar a lo mejor de 6 o 7 centímetros con toda tranquilidad para alcanzar las zonas y teniendo un solo acceso. Y si no, pues se hacen dos accesos diferentes, como habíamos visto en la primera imagen, o como vemos, por ejemplo, aquí en esta, donde se hace un acceso precisamente para la parte del tercio medio del rostro y otra para el tercio inferior. Podemos hacer, si quisiéramos nosotros hacer un efecto más como de lifting o tensor, nos dirigiríamos el poliláctico al óvalo externo de la cara y entonces ahí podemos colocar también desde la región malar hacia la periferia, podríamos colocar también el ácido poliláctico. Se puede aplicar en ciertos casos con ciertas características de la piel, sobre todo si no es la piel muy delgada, se pudiera utilizar también en el cuello y ya dijimos que sí se puede utilizar prácticamente en todo el cuerpo, por ejemplo, en el escote, en la parte alta del pecho, no precisamente en el pecho, porque por ahí en una diapositiva decía en el pecho, pero sí en la parte alta del pecho para hacer también un efecto tensor de la piel. También, por ejemplo, en la región submentoneada, en la región de la papada, si tenemos nosotros eh, mucha flacidez o flacidez moderada, tenemos buenos resultados aplicando este producto en esa región. Siempre vamos a preparar el producto con esa dilución que dijimos que mínimo son 8 mililitros para el efecto de bioestimular. Esto no quiere decir que a lo mejor pudiéramos prepararlo a lo mejor con 5 mililitros y después separar un poco en una jeringa para aplicarlo para hacer un pequeño relleno, a lo mejor en una zona donde le haga falta volumen a la paciente y el resto ya diluirlo para aplicarlo como bioestimulación. Esto va a depender mucho de qué queramos lograr o bien si vamos a hacer tratamientos adicionales, a lo mejor con otros productos que también sean biodegradables para hacer ese efecto de volumen, ese efecto filo. Bueno, en el cuerpo una de las aplicaciones que más llaman la atención, pues obviamente es el aumento en la forma, en el modelado y el volumen de los glúteos. Pero hay que valorar muy bien el tipo de glúteo que tenemos, y esto no solo para el ácido poliláctico, sino para cualquier producto que queramos incorporar para mejorar el aspecto, el volumen o la forma de los glúteos. Entonces hay que considerar que los mejores resultados se van a observar cuando tenemos unos glúteos de forma cuadrada o de forma en A, ya que podamos lograr obtener un mejor aspecto cuando hacemos esta técnica, no, ya dijimos que no propiamente es de relleno, sino de estimulación para mejorar el aspecto. ¿Sí? Entonces vamos a tener que la que no se recomienda es cuando tenemos forma en B, es decir, que de la parte alta de la cadera es más ancho el glúteo que de la parte baja. ¿Por qué? Porque pues, la distribución de la grasa no va a estar adecuada y entonces no vamos a poder distribuir el producto de manera correcta, en este caso en la parte baja del glúteo, en la parte media o baja del glúteo, cuando tenemos una distribución de grasa muy dispareja, ¿no?
en este caso muy hacia la parte de arriba, hacia las crestas ilíacas. En el caso de que tengamos los glúteos en forma de corazón o los glúteos redondos, vamos a lograr una mejoría. ¿Por qué? Porque se va a mejorar la calidad de la piel, se le va a hacer más tensión y entonces eso también va a mejorar el aspecto. Pero si nosotros queremos darle un poco de proyección y mejorar además de la tensión de la piel, darle proyección, las mejores son la forma cuadrada y la forma en la de que vamos a poder modelar realmente ese glúteo. El tratamiento se recomienda entonces en estos dos tipos que mencionamos. Durante el tratamiento, siempre que sea posible, se recomienda un solo punto de entrada por lado. Nosotros vamos a valorar bien para ver en dónde vamos a poner el punto de entrada. Se trata de que no tengamos que hacer muchos puntos de entrada. Si es necesario hacer dos puntos de entrada en cada glúteo, pues se hacen. Pero lo ideal es que con uno solo dirijamos nuestro producto a las zonas en las que queremos lograr esa estimulación. Entonces vamos a decidir si lo hacemos en la parte alta o bien si lo hacemos en la zona central para hacerle más volumen. En el caso de la parte alta, pues más bien lo vamos a proyectar. En la parte media, pues lo vamos a hacer un poco más volumen proyectado, pero hacia atrás. Entonces, en el caso que hagamos dos puntos de entrada, pues ya decidiríamos en qué zona, dependiendo la forma o el modelado que queramos lograr. Si se hace una segunda sesión, se recomienda que se trabaje en sentido opuesto a lo que se hizo en la primera. Entonces, en el caso de que en la primera sesión lo hayamos hecho en la parte alta, de la parte alta hacia el centro, en la segunda se recomendaría hacerlo del centro hacia la parte alta, ¿sí? Entonces, nada más esas serían las recomendaciones, que hay que hacerlo en sentido contrario para favorecer que haya una mayor distribución del producto y que no estemos dejando todo en un mismo sitio, porque a la larga, si vamos a ver más adelante, puede haber algún efecto adverso por acumulación o por exceso de producto en alguna zona. Muy bien, entonces en el caso de que se vaya a aplicar en los glúteos, se deben indicar entre 1 y 3 sesiones, también dependiendo mucho de las características de cada paciente. Y vamos a tener que, en la primera sesión vamos a aplicar un vial por glúteo. En la segunda sesión, que se puede hacer después de un mes de aplicada la primera sesión, utilizaríamos hasta 2 viales por lado, así como también en la tercera sesión, en caso de que llegara a haber una tercera sesión después de un mes o mes y medio de haber realizado la segunda. Entonces, vamos a aplicar en la primera sesión un vial por lado, en la segunda hasta 2 viales, no quiere decir que sean 2 viales siempre, puede ser un vial por lado también, pero podemos aplicar hasta 2 viales y en la última sesión también hasta 2 viales por lado. Esto quiere decir que pues sí vamos a utilizar una buena cantidad de producto para obtener buenos resultados. Las pacientes ideales serían aquellas que con una sesión o máximo 2 sesiones quedarán bien, ya que es un producto que sí es relativamente costoso y entonces entre más cantidad se necesite, pues más el costo del tratamiento y no cualquiera lo va a pagar. Hay otros productos que se utilizan para voluminizar, perdón, o bien proyectar los glúteos o darles mayor tensión en la parte alta, que pues tienen un costo un poco menor y pues entonces en eso tendríamos que valorar si sería el producto adecuado para el tipo de paciente. Entre menos sesiones necesite, es una mejor candidata. Ahora bien, el objetivo sería primero mejorar la forma de los glúteos, que se logra con la primera aplicación, y en la segunda lo que se busca es aumentar un poco el volumen o la proyección de los glúteos al mismo tiempo que se sigue mejorando la forma. Entonces hay que tener bien claro el objetivo a perseguir cuando se manejan glúteos para decidir si vamos a hacer este tratamiento o damos otras opciones, o bien si damos este tratamiento, cuántas sesiones serían necesarias y qué cantidad de producto. Y bueno, como todos los productos que son extraños a nuestro organismo, tenemos que pudiera llegar a tener algunos efectos adversos. Esos pudieran ser, pues lógicamente, como con cualquier producto que se infiltra, cualquier material extraño a nuestro organismo que es infiltrado, que es inyectado, vamos a tener pues, desde un dolor local, que pues, casi siempre sabemos que es
momentáneo, es decir, al momento que se hace la aplicación y prácticamente la paciente se va sin dolor del consultorio. También un enrojecimiento por la manipulación, el efecto que se está realizando al colocar este producto, cualquier otro producto. El proceso inflamatorio, que es un proceso que nosotros estamos nosotros lo estamos ocasionando, nosotros lo estamos generando y esperamos que se vea, o sea, es decir, esperamos que se vea ese proceso inflamatorio. En estética le decimos que son eh, un efecto inflamatorio controlado porque nosotros sabemos exactamente cómo va a suceder, durante cuánto tiempo va a suceder, qué efectos va a tener dentro de nuestros tejidos donde estamos aplicando este producto en el paciente. Entonces, si nosotros aplicamos esto, debemos saber que ese proceso inflamatorio se espera, se desea que se presente, pero de manera controlada, es decir, limitado a cierto número de días, con cierto características en cuanto a las molestias que le genera al paciente. También tomando en cuenta que los pacientes van a reaccionar diferente unas y otras a un proceso inflamatorio. Algunas a lo mejor lo pasen casi desapercibido porque no tengan ninguna molestia o muy leve, y otras pueden decir que pues sí tienen dolor y que les molesta y no sé qué, pero siempre sabemos que debe ser durante muy corto tiempo y además algo tolerable. Muy bien, también el ardor, pues por las mismas características que estamos trabajando en dermis profunda o en tejido subcutáneo, y la presencia de moretones, pues porque utilizamos, en el caso que utilicemos agujas sobre todo, y si no utilizamos agujas, de todos modos, si utilizamos cánulas, vamos a tener puntos de entrada donde hagamos el punto de entrada con una aguja, se aplica lógicamente anestesia en ese punto de entrada, infiltra lidocaína, después le vamos a hacer el punto de entrada con una aguja gruesa, en este caso que utilizamos cánulas de 21 o 22G, pues podemos hacer con una aguja de 22G o de 18G el acceso hacia el interior de la piel. Y después, al introducir la cánula, si bien la cánula no corta, sí podemos llegar a tocar algún vasito superficial o bien desde la zona del acceso a ver algo de sangrado y ocasionar una equimosis o moretón. Y por último, los efectos adversos, digamos, que se llegan a presentar como con casi cualquier otro producto de este tipo, son nódulos y pápulas que pueden aparecer incluso varios meses después de que se haya realizado la inyección. Y aquí se ha visto que se relaciona porque no hizo una adecuada reconstitución, es decir, que no se diluyó bien el producto, o bien se hicieron aplicaciones muy superficiales o se utilizaron volúmenes muy altos, inapropiados para la zona en que se estaba tratando. Si nosotros cuando introducimos la cánula, al ir inyectando en técnica de retroinyección, es decir, conforme vamos alejando la cánula, vamos dejando el producto, lo debemos hacer de manera homogénea para que quede bien distribuido a lo largo de ese vector que marcamos en la piel. Esas líneas que veíamos ahí dibujadas en la piel, pues es debajo de cada uno de ellos que va un vector aplicando el producto. Entonces, si nosotros no lo distribuimos adecuadamente, si de pronto en algunas zonas dejamos más producto, a lo mejor al inicio de que empezamos a depositar, dejamos mucho producto y conforme avanzamos dejamos menos o viceversa, ¿qué va a suceder? Que vamos a tener una distribución no homogénea del producto y podríamos ocasionar que a la larga no se degrade adecuadamente en el tiempo que debe degradarse y entonces se formen nódulos. También algo muy importante que debemos mencionar, que después de este procedimiento se debe masajear de manera importante la zona donde se inyectó el producto, sea que se haya utilizado para relleno, pero también cuando lo usamos para bioestimular, precisamente para favorecer esa mejor distribución, tomando en cuenta que cuando recién lo aplicamos, cuando recién lo aplicamos, pues todavía está diluido en la solución, en el agua en el que lo preparamos. Entonces, ese medio acuoso favorece que nosotros al estar masajeando se siga manteniendo homogéneas las moléculas diluidas.
porque a los pocos días, pues ya esa agua se absorbió y entonces ya solamente, como vimos, ya solamente quedan las partículas dentro del tejido. Y al quedar solamente las partículas, si nosotros dejamos mucha cantidad o no diluimos adecuadamente, pues empiezan a formar estos nódulos o pápulas y que pueden aparecer también después de mucho tiempo cuando ya se está degradando el producto incluso. Muy bien. ¿Qué contraindicaciones? Pues prácticamente las contraindicaciones que son para los, la mayoría de los tratamientos estéticos, como personas o mujeres embarazadas o en lactancia. Si se sabe de la alergia conocida a alguno de los componentes, recordemos que contiene manitol y carboximetilcelulosa. Tenemos, cuando tenemos rellenos permanentes en la zona donde vamos a aplicar, casi siempre que tenemos rellenos permanentes, que muchas veces nos dicen las pacientes que es ácido hialurónico, pero no es ácido hialurónico, a veces es silicona, a veces son realmente polímeros plásticos. Entonces, en esos casos, si nosotros tenemos duda, pues podemos mandar a hacer un estudio de imagen, eh, de una ecografía o una resonancia magnética para que nos eh, digan las características del producto. Si es un médico que conoce de la imagenología a nivel dermatológico, pues entonces nos dirá qué producto probablemente se trate y entonces nosotros decidiremos si no aplicamos o no aplicamos. Si realmente es ácido hialurónico, pues probablemente podríamos aplicar, pero también dependiendo del tiempo que tenga de haberse aplicado. Si es muy reciente, pues lógicamente no sería indicado aplicar. Si fuera un relleno permanente, definitivamente no vamos a aplicar ningún producto porque recuerden que los rellenos permanentes pues sí tienen esa capacidad de estimular a nuestro sistema inmune para que haga una reacción de rechazo. Y entonces, si nosotros empezamos a estimular con otros productos, pudiéramos ocasionar un efecto adverso más importante. También si hay enfermedades autoinmunes que no estén controladas, yo diría que en general si es una paciente que tiene enfermedades autoinmunes como por ejemplo lupus eritematoso, artritis reumatoide, no hay que aplicar productos que tengan una larga duración dentro de nuestro organismo, precisamente por la inmunidad tan, eh, pues, tan disfuncional que tienen esas pacientes, aunque estén controladas. Es diferente, por ejemplo, un ácido hialurónico, que pues permanece mucho menos tiempo en el organismo, que tendría indicaciones muy específicas. En el caso de estos productos, de preferencia buscar otras opciones para estimular a nuestros fibroblastos en caso de que se requiera para alguna de estas pacientes, que estén controladas obviamente. Obviamente que si tenemos infecciones en la zona donde vamos a inyectar, eh, ya sea en la piel, en el tejido subcutáneo, incluso infecciones dentales que ya últimamente se ha visto que cuando nosotros trabajamos en la cara siempre hay que preguntar sobre tratamientos dentales recientes que haya tenido el paciente y si nos dice que está en tratamiento con antibióticos porque tuvo un absceso la semana pasada, no hay que tocar esa cara porque se ha visto que llega a haber mayor posibilidad de que también se presente una infección en los tejidos blandos, cuando tenemos infecciones en la cavidad oral, específicamente por los dientes. Y pacientes que toman anticoagulantes, trombolíticos, etcétera, pacientes que tienen susceptibilidad a formar cicatrices queloides, que recordemos que las cicatrices queloides es un crecimiento desorganizado del colágeno cicatrizal en la piel, y eso ocasiona esas cicatrices voluminosas de formas irregulares que por lo general en la cara es muy difícil que se formen, pero hay gente que sí las llega a formar. Entonces, y tomando en cuenta que este producto se aplica no solo en la cara, sino también en el resto del cuerpo, si tienen esa susceptibilidad, no hay que manejarlos con este tipo de productos porque vamos a estar estimulando a los fibroblastos y finalmente ese colágeno cicatrizal que forman las queloides, pues también es formado por los mismos fibroblastos y menos aún si ya tienen cicatrices en esa zona donde se va a tratar. Y también en pacientes con linfedema. Linfedema, ¿por qué? Porque cuando nosotros aplicamos cualquier producto, ya sea para efecto de relleno o de bioestimulación, ya dijimos que va a permanecer varios días ahí en esa forma acuosa o semilíquida que se implantó
y eso ocasiona una mayor retención del líquido en la zona. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiende a formar edema o incluso tiene linfedema, pues ¿qué quiere decir? Que su drenaje linfático no es adecuado y pudiéramos ocasionar que ese proceso de edema inicial, que es normal, en vez de que dure un par de días o 3 días máximo, se prolongue durante mucho tiempo y eso también afecta al proceso inflamatorio y también afecta al proceso de formación de nuevas fibras de colágeno por los fibroblastos. Además de que pues un paciente que está hinchado pues, no se va a ver nada bien y peor aún, si tiene ya esa predisposición al linfedema, pudiéramos ocasionar que se detone nuevamente un linfedema, tomando en cuenta que lo aplicamos en zonas donde se pudiera detonar, como por ejemplo en los glúteos, en los muslos, porque también se ha llegado a utilizar para mejorar la calidad de la piel cuando tenemos paniculopatía, la famosa celulitis. Una vez que se mejora, que ya tenemos, digamos, ya solamente el aspecto de la piel, que ya tenemos una buena circulación, que ya tenemos disminución del tejido adiposo, se puede utilizar para mejorar el aspecto de la piel, perdón, pero si tenemos predisposición al linfedema, pues vamos a ocasionar nuevamente un proceso de edema que puede prolongarse y entonces en vez de mejorar el aspecto de la piel, lo vamos a empeorar porque vamos a volver a generar una celulitis. Entonces, sí hay que tener mucho en cuenta todo eso. Hay que considerar que este producto lo utilizamos no solo en la cara, ya dijimos, también en el cuello, en el escote, en los brazos, en los gorditos aquí de nuestros brazos, cuando hay flacidez, nosotros podemos utilizarlo también en esta parte posterior de los brazos. Se puede utilizar en el abdomen, se puede utilizar en los muslos, se puede utilizar en la parte alta de las rodillas, donde tenemos también flacidez. Es decir, en cualquier zona donde tengamos arrugas, surcos, flacidez, lo podemos utilizar. Y si nosotros lo utilizamos en una zona cercana donde tenemos mal funcionamiento de nuestros ganglios linfáticos o mal drenaje, pues entonces vamos a ocasionar un problema. Por eso es que siempre hay que valorar bien a los pacientes antes de aplicar cualquier tratamiento y ver si es candidato adecuado para el otro. Y bueno, aquí tenemos algunos casos donde se aplica, por ejemplo, en esta paciente que tiene alrededor de 50 años, que como ven, pues sí tiene signos de envejecimiento ya notorios, las líneas de expresión, las arrugas, los surcos y la flacidez. Pues bueno, se le hacen 2 sesiones con un mes de diferencia entre una y otra y se logra una mejoría bastante aceptable, donde se disminuye el aspecto de los surcos nasogenianos, se logra un efecto tensor, por así decirlo, en la zona malar y se disminuyen también los surcos de marioneta, se mejora, por ejemplo, aquí el mentón se mejoró bastante, incluso código de barras, si bien no se hace un tratamiento de alrededor de la zona oral, al hacer un efecto tensor en la zona de alrededor se suavizan también esas líneas. Tenemos una paciente que es mucho más joven, de 30 y tantos años, donde igualmente se aplica en la zona malar y de la mandíbula. Esta fue una técnica parecida a donde tenemos la entrada aquí a nivel preauricular hacia la región malar con la cánula y la otra que se entra de aquí del borde mandibular hacia arriba, también hacia la región malar. Entonces, esta con una sesión, perdón, con 2 sesiones también, con un mes de diferencia, se logran efectos mucho más agradables debido a que la calidad de la piel pues también era mucho mejor que la paciente anterior que vimos, los signos de envejecimiento mucho menos marcados. Entonces, en este caso, con solo 2 sesiones, yo creo que sería más que suficiente y hasta esperar hasta a lo mejor dentro de año y medio, 2 años, a hacer otro tratamiento. En el caso de la paciente anterior, todavía se le pueden aplicar tratamientos complementarios, por ejemplo, toxina botulínica, tal vez relleno de ácido hialurónico o hilos en la zona perioral, a lo mejor todavía poner hilos para mejorar la región, los surcos nasogenianos y hacer un poco más de volumen en el pómulo.
Para los Jules también, yo le pondría también hilos. Bueno, aquí ya dependerá de cuál sería la finalidad de los tratamientos y la dedicación, digamos, que la paciente va a tener para estar acudiendo con nosotros. Tenemos aquí también una paciente en sus 40, donde los signos de envejecimiento, si bien no están tan marcados, pero sí se llega a notar la pérdida de proyección de los pómulos, los surcos nasogenianos ya se empiezan a visualizar, igual que el YUL. Y entonces, esta es una técnica donde solamente se aplicó en región preauricular, el punto de entrada, dirigiéndose a la región malar y de ahí mismo hacia la región mandibular. Porque lo que más nos interesaba, debido a que el contorno mandibular realmente se encuentra bastante bien, lo que más nos interesa es el tercio medio. Y entonces se hace solo un punto de entrada, llegando a toda esta zona de la región malar, un poquito hacia la región mandibular. Igual se aplicó la técnica con los 10 mililitros de la solución y se hacen 2 sesiones. Realmente esta paciente con una sola sesión ya se veía bastante bien, pero bueno, ella dijo que se le podía aplicar la siguiente, y también pensando que el efecto tendría una mayor duración, pues se hizo una segunda sesión, aunque se hizo a los 45 días, porque realmente el efecto había sido muy bueno. Y de todos modos, ya el efecto final, pues dura hasta entre año y medio y 2 años. Esta paciente, pues ya realmente, a menos que quisiera aumento de volumen de labios o una cosa así, ya realmente su piel está en muy buenas condiciones, eh, no necesita mayor cosa más que su mantenimiento, o sea, sus cuidados normales de la. Aquí tenemos otra paciente que, si bien es joven, tiene una piel que es muy pesada, tiene ya flacidez, se le marcan mucho los surcos, eh, tiene disminución de los cojinetes grasos, sobre todo en la región malar. Y entonces, aquí esta disminución de volumen, nosotros entramos también en esta región preauricular, el punto de entrada fue aquí, para distribuir el producto hacia los surcos nasogenianos. Ojo, nunca se dejan los productos, esos bioestimulantes eh, o los rellenos, no se dejan exactamente debajo de los surcos cuando trabajamos con estas técnicas de bioestimulación. Debemos dejarlo en la región cercana, igual que cuando colocamos hilos, no vamos a poner el hilo hasta donde está el surco, sino un poquito antes terminamos. ¿Por qué? Porque si no, en esta zona estaríamos ocasionando un volumen que a la larga haría más peso, y ese peso va a ocasionar que el surco se marque más. Entonces, lo que tenemos que hacer es dejarla, distribuir el producto para que realmente donde se quede sea en la zona donde queremos hacer tensión o hacer proyección. Y entonces es por eso que entramos, pero no vamos a llegar hasta el surco, sino 1 centímetro más o menos antes de él, empezar a depositar de manera homogénea para que la mayor tensión se vaya a esta zona. Y entonces esto haga este efecto de levantar la piel. Al compactarse, de tener más colágeno, más elastina, mejor calidad de la matriz extracelular, vamos a tener un tejido más compacto, que va a ser un efecto como si fuera un lifting. Realmente no lo estamos estirando, pero la piel, al compactarse, pues va a tener ese efecto lifting. Entonces, se nota aquí, por ejemplo, en la zona del surco nasogeniano y del contorno mandibular, cómo mejoró. El contorno mandibular no mejoró tanto, por lo mismo que su piel es muy pesada de esta paciente, una piel muy gruesa. Si bien no tiene mucha flacidez, pero su piel sí es muy gruesa. Entonces, probablemente aquí faltaría complementar con hilos, que pues se le propuso, pero no se los ha realizado. Ella está contenta porque la piel realmente queda muy bonita. La mejoría en la calidad de la piel es bastante, pero de todos modos tenemos que decirle a nuestras pacientes que se hagan sus limpiezas, que usen protector solar, que usen su crema humectante o de acuerdo al tipo de piel, sus productos, sus serums. ¿Por qué? Porque a veces no nada más es el tratamiento de fondo, digamos, sino toda la rutina de belleza que debemos acostumbrar a nuestras pacientes. Y bien, aquí tengo un caso con la aplicación del ácido poliláctico a nivel de los glúteos. Si se fijan, tenemos algunas zonas donde hay retracciones por panículopatía, por la famosa celulitis.
tenemos algunos pequeños hoyuelos, la piel de naranja. em, y pues aquí básicamente no se trató tanto de mejorar la forma, sin embargo, si ustedes se fijan, sí hubo una discreta mejoría en la forma, digamos, se logró un modelado del glúteo, pero sobre todo fue para el tratamiento de estos em, secuelas de la celulitis. Esta es una paciente que sí mejoró mucho su aspecto, eh, porque tenía un estadio 3, se mejoró hasta un estadio 2. Posteriormente, la paciente se hizo tratamientos con hilo, se hizo tratamientos usando otros productos, no se logró quitar completamente la piel de naranja, y entonces es que nos solicitó alguna otra opción y nosotros le propusimos el ácido poliláctico. Entonces, en este caso, pues se logró efectivamente que mejorara mucho más. De hecho, esta paciente de estar como estaba, yo no tengo las fotos iniciales, no las pongo aquí, porque no tienen que ver con el ácido poliláctico. Se le hicieron otros tratamientos, se le hizo una mini lipo, se le hicieron tratamientos con enzimas, mejoró muchísimo. Obviamente la paciente se aplicó haciendo ejercicio, llevando una buena dieta, tomando mucha agua, utilizando sus fajas adecuadas, y, pero el aspecto de la piel no se lograba mejorar mucho. Entonces fue cuando se le propuso esto del ácido poliláctico, y pues aquí tenemos el resultado. Este resultado es con 2 sesiones, es decir, se le hizo la primera aplicación con un vial de cada lado. La segunda aplicación también le puse un vial de cada lado, no le puse dos, le puse uno, porque yo vi que había habido una buena mejoría. Esto es más o menos unos 4 meses después de que fue el tratamiento inicial, eh, más o menos 2 meses después de la segunda sesión, y donde realmente sí se ve una mejoría bastante importante, tanto en la zona de los glúteos, donde incluso se ve una mejoría en la forma misma del glúteo, y también en la parte, aquí en esta zona también se le hizo una aplicación de pequeñas cantidades, en esta zona donde se veía todavía parte de la piel de naranja. Entonces, como ustedes pueden ver, son buenas opciones de tratamiento. Si bien tenemos muchos bioestimulantes en el mercado, tenemos ahora que están tan en boga, los diferentes tipos de ácido hialurónico híbridos, ácidos hialurónicos de doble peso molecular, ácidos hialurónicos combinados con un montón de cosas como polinucleótidos, como vitaminas y minerales, como péptidos, o combinados con otros bioestimulantes como la hidroxiapatita, la misma hidroxiapatita, el ácido poliláctico, la policaprolactona. O sea, son productos que tienen muchos años de existir, excepto los ácidos hialurónicos híbridos o modificados que ahora se utilizan, pero el ácido hialurónico por sí solo, poliláctico, hidroxiapatita, policaprolactona, son productos que se han utilizado. Bueno, y ahora que también ya se adicionó la polidioxanona, que es de lo que están formados los hilos que se colocan para estimular la piel o para hacer un efecto lifting, los hilos espículas para hacer efecto lifting. El material con el que se hacen también ya se utiliza en forma líquida para la bioestimulación de la piel. Entonces tenemos realmente una gama de productos, cada uno tiene sus características particulares, no solamente es el costo, no solamente es el tiempo que va a durar el producto, sino conocer las indicaciones adecuadas de acuerdo al tipo de paciente. eh, Qué necesidad tiene el paciente para que nosotros podamos ofrecerle uno u otro. Eh, y no solo irnos por el costo o por el tiempo en que vamos a ver los resultados, o el tiempo en que va a durar ese resultado. Sí, entonces sí hay que conocer, dentro de esta gama tan amplia que tenemos actualmente de productos, cuál sería lo más adecuado para nuestro paciente, aprender a manejar bien, eh, no sé, por lo menos dos de ellos, a lo mejor un tipo de ácido hialurónico de los que se utilizan ahora para bioestimular, y alguno de esos productos, ya sea poliláctico, o la hidroxiapatita, que son los que más comúnmente se utilizan, aprenderlos a manejar muy bien para que podamos darles opciones a nuestros pacientes de mejoría en la calidad de su piel. Y bueno, pues creo que eso es todo por el momento. Adelante con sus preguntas, dudas. Aquí ya leí algunas en el chat, pero igual si hay algunas otras.
Aquí me pregunta A ver, Leticia, dime. Leticia Chacón. Hola, hola Leti. Nos dice la diferencia de peptonas y ácido poliláctico para los glúteos. Bueno, sí hay mucha diferencia. Ahorita, bueno, esta pregunta la hiciste ya hace un buen rato, pero eh, realmente es mucha la diferencia, porque en primera por la forma en que actúan. Recordemos que las peptonas son pequeñas porciones de proteínas que van dirigidas a estimular la función de una célula para producir otra molécula. Es decir, como que nada más están eh, estimulando, en este caso al fibroblasto, o a otra célula, puede ser el tejido adiposo, puede ser el músculo, puede ser la piel, a diferentes células de estos tejidos para que mejoren sus funciones y produzcan las moléculas que tengan que producir en una mejor cantidad o de mejor calidad. En el caso de las peptonas que se utilizan para los glúteos, tenemos que aplicamos tanto para mejorar la piel, el tejido subcutáneo, pero sobre todo para el músculo. Entonces ahí las peptonas tenemos aplicación que va directamente a la piel y también otra que va directamente a los músculos. Son peptonas, por ejemplo, que tienen músculo estriado, que tienen colágeno, que tienen placenta, que tienen piel embrionaria, que tienen elastina, porque van a estimular la formación de moléculas propias de esos tejidos, de esas moléculas, de esas estructuras. Y entonces se aplican tanto en la piel como, lo ideal sería aplicarlos tanto en la piel como en el músculo directamente. En el caso del ácido poliláctico, ya dijimos que lo vamos a aplicar en el tejido subcutáneo o dermis profunda. Es decir, ahí ni siquiera vamos a tocar nunca en la vida el músculo. Lo que vamos a hacer es una mejoría en la tensión de la piel, darle mayor proyección porque le estamos aplicando también en el tejido subcutáneo, lo cual ocasiona que se estimule a este nivel. Recordemos que en el tejido subcutáneo también tenemos alrededor de los adipocitos, también tenemos fibroblastos y también tenemos colágeno. Entonces eso hace que se mejore ese sostén, esa estructura del glúteo, donde tenemos la grasita, pero sobre todo para mejorar la piel. Entonces vamos a tener dos formas de aplicar muy diferentes, porque no tiene nada que ver cómo se aplica uno, cómo se aplica otro, ni tampoco el tejido en el que actúa. Entonces sí, la diferencia es mucha. Se dice que las peptonas logran una hipertrofia del músculo, lo cual va a depender mucho de que tengamos actividad física, es decir, que se hagan ejercicios para el glúteo. En ese caso sí. ¿Por qué? Porque vamos a tener ya los elementos que el músculo necesita para hacer más volumen. Entonces, las peptonas van a favorecer que el músculo, pero no lo van a estimular, van a estar ahí presentes para que cuando el músculo se active, eh, aumente de volumen. En el caso del ácido poliláctico, el mecanismo es que únicamente la presencia del ácido poliláctico hace que los fibroblastos se estimulen, ¿sí? Entonces es diferente. Podemos poner muchas peptonas, pero si la paciente no hace ejercicio, no hace actividad, el músculo no se va a hipertrofiar. Y en el caso del ácido poliláctico, va dirigido no al músculo, sino a la piel. Solamente la presencia del ácido poliláctico hace que la piel se compacte, se tense y se obtenga una proyección o un moldeamiento en el glúteo sin aumentar volumen, cosa que también se puede lograr aumentando volumen, pero no es el tema precisamente que vimos hoy, aunque pues sí lo mencionamos, también se puede aumentar volumen, aunque no sería uno de los materiales más adecuados para lograr esto. Ujú. Bueno, esa fue la respuesta para Leti. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias, doctora. La clase estuvo muy, muy interesante. Chicas, sus micrófonos están encendidos. Si tienen alguna consulta que hacerle a la doctora Normita acerca de este tema tan interesante de lo que es el ácido poliláctico, pues pueden hacerlo ahorita. Están encendidos sus micrófonos. ¿Pueden encenderlo y apagarlo para ver si está bien? Si pueden encenderlos ustedes propias, solas. Ahí estamos, sí estamos. A ver, aquí dice, Leticia dice, muchas gracias, perfecta su explicación. Yo tengo una preguntita, Lauri. No sé si pueda. Claro, mija, puedes Claro, hablar, dime. Hola, ¿Y ¿qué cuál tal? es? Y ponte tu nombre porque has puesto solo iPhone, mija, así que no sé quién eres. Sí, Gaby Román, Hola, perdóname. Gaby, ¿cómo estás?
Sí, es que no sé cómo, pero siempre entro con el teléfono y sí le cambio, pero no sé cómo igual. Pero ya estoy aquí. Una preguntita. En el caso de que se haya hecho peptonas, la siguiente sesión, ¿podría ponerse el ácido profiláctico? ¿Sería Eh, prudente o no? O si ya se puso peptonas, ya no es candidata para utilizarlo. Sería mi pregunta. Sí, porque las peptonas realmente no tienen mucho tiempo de vida media, es decir, tú las aplicas, ejercen su acción y después de unos días ya no tienes peptona. Si estimularon, van a haber estimulado a la célula, pero ya presencia de peptona no hay. Entonces, a lo mejor un tiempo prudente sería entre 15 días y un mes para tener ya libre del efecto de las peptonas tu tejido y entonces aplicar un ácido poliláctico o algún otro bioestimulante. Eso sí es posible. No al revés. Cuando nosotros aplicamos un bioestimulante, hay que tener mucho cuidado con lo que aplicamos después, porque ya dijimos que el proceso no es de un día para otro o de pocos días, sino que vamos a tener un efecto durante varios meses. Incluso si vamos a aplicar el mismo, debemos dejar pasar por lo menos un mes, de un mes a 40, 45 días para hacer la siguiente sesión. Entonces realmente debemos dejar que el tejido solito reaccione al estímulo que le hicimos con el bioestimulante, en este caso el ácido poliláctico, y ya después pensar en otros tratamientos. Pero si es primero peptonas, puedes dejar pasar. Yo dejaría entre 15 días y un mes, dependiendo el tiempo que lo hayas estado tratando con peptonas. Si nada más le hiciste una o dos sesiones, creo que con 15 días que dejes libre al paciente, puedes pasar a otro tratamiento. Si le estuviste haciendo durante varios meses el tratamiento con peptones, pues sí, por lo menos espérate un mesecito para ya pasar a otro tipo de tratamiento. ¿Mm? Ya, y otra preguntita, perdón el Sí, abuso. Yo sé que ya estoy sí. sobre tarde. Perdón. No, no te Ah, preocupes. ¿Le puedo respaldar con algún otro equipo? ¿Con algún equipo? ¿O Bueno, solamente el ácido es suficiente? no, si nosotros vamos a hacer aparatología en este tipo de tratamientos, siempre primero hay que hacer lo que vayamos a hacer con aparatos, siempre hacerlo antes de empezar la bioestimulación, porque estos productos están diseñados, como ya vimos, para que se queden ahí durante varios meses, pero sobre todo cuando van a empezar su acción, es la parte más importante, pues dura varias semanas. Entonces no le vamos a estar poniendo aparatos o algunos otros activos cuando el producto todavía ni siquiera ha ejercido su efecto. ¿Por qué? Porque podemos inhibirlo, podemos sobrecargar de, de activos al fibroblasto y entonces no va a responder ni a uno ni a otro, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es que cuando hagamos algún tratamiento con aparatos, perfecto, pero se hace un protocolo donde a lo mejor le haces radiofrecuencia o le haces HIFU, en fin, ese tipo de tratamientos que van dirigidos a la flacidez, porque principalmente este producto lo vamos a usar para flacidez. Entonces, haces esos tratamientos, un protocolo, puede ser 2 meses, 3 meses, y ya posteriormente se le hace la aplicación de los bioestimulantes. O bien, si le pusiste bioestimulantes, sí tienes que dejar pasar por lo menos, dijimos que se empieza a degradar entre los 30 y 180 días, es cuando perdón, entre los 30 y 180 días es cuando se empieza a degradar, se degrada, perdón. Entonces tú lo que tienes que hacer es dejar pasar por lo menos 3 meses de haber hecho la aplicación de ácido poliláctico para hacer alguna tecnología. Sí puedes aplicar a lo mejor cosas superficiales en la dermis, no en tejido subcutáneo, no en dermis profunda. Sí a lo mejor poner con microagujas algunos otros productos para mejorar la calidad de la piel, ya un poco más superficial, pero no hacer tecnologías que vayan directamente a las capas, a la dermis profunda o al tejido subcutáneo hasta que ya haya pasado un cierto tiempo, que yo calcularía que unos 3 meses sería bueno. No sobresaturar la estimulación del fibroblasto porque acaba sin responder a ningún estímulo. ¿Sí? Ya, o sea que para mejorar, perdón, para mejorar la piel podría utilizar algún activo con el Dermapen, podría ser, o es Así es. nocivo. Sí, sí está bien. Sí, con Dermapen está perfecto porque nunca vas a llegar a dermis profunda. Entonces, Claro. no hay ningún problema. Tomando en cuenta que cuando usamos este producto lo dejamos entre dermis profunda y tejido subcutáneo,
tú puedes usar ya cualquier otro tratamiento que vaya a la piel, no hay ningún problema. O en el caso de la cara, por ejemplo, si tú pones toxina botulínica, la toxina botulínica va al músculo, tampoco afecta en nada. Entonces, va a depender mucho en dónde vas a depositar el producto que vas a aplicar complementario o bien la tecnología que vayas a utilizar, si es un aparato, en donde es donde actúa. Si actúa superficial, pues no hay ningún problema, pero si actúa en tejido subcutáneo, entonces sí te vamos a tener, o en dermis profunda, sí, porque vamos a sobreestimular al fibroblasto. Ok, Doc, muchísimas gracias. No, al Agradezco su contrario, paciencia. al Gracias. contrario. ¿Alguna Muchísimas otra gracias, pregunta? doctor Hernán. A ver, chicas, ¿tienen alguna consulta más que hacer la doctora Morales? A ver, anímense si tienen alguna consulta. Algunas tenían muchas dudas acerca de este producto, las dosis, cómo tenía que acomodarlo. Así que espero que hayan, todas sus dudas se hayan resuelto ya con esta clase, chicas. Me encantaron en este caso, o sea, los resultados después de los tratamientos. Así es uno de los, bueno, y no puse unas fotos de una paciente que tiene como 65 años, la verdad su piel estaba súper maltratada. Le hice 2 sesiones también. Después ya pasamos a otra, le pusimos hilo, le hicimos otras cosas, pero no las puse porque resulta que no encontré las primeras, nada más encontré las segundas. No sé dónde quedaron, tengo que buscarlas bien. Entonces no las encontré para, como apenas me avisaste hace unos días de la plática, ya no las pude encontrar. Bueno, pero la verdad es que, por ejemplo, esa paciente que nunca se había hecho nada, o sea, me llega una señora de 65 años que no se ha hecho nunca ningún tratamiento, nunca se ha puesto Botox, vamos, difícilmente se llegó a hacer algunos faciales alguna vez. Entonces realmente, eh, pues son pieles que dice uno, híjole, pues ahora sí que qué le voy a hacer porque tienen muchas cosas que hacerle y pues no todos disponen del tiempo y del dinero para hacerse los tratamientos. Entonces le propuse, dije, para que se vea una mejoría rápida y pues precisamente se logra este cambio a los 2 meses, 3 meses, se ve un cambio bastante bonito. Pues la señora me decía, doctora, pues, ¿qué me hizo que todo el mundo me dice que me veo más joven, que no sé qué, que si me puse Botox y no, ni siquiera le había puesto Botox? Bueno, hasta la fecha no le he puesto el Botox todavía. Y sin embargo se le ve muy bien su piel, como si se le hubiera cuidado toda la vida. Entonces realmente son unos cambios muy bonitos y si se aplica bien el producto y obviamente que los pacientes tengan sus cuidados mínimos, ¿no? Sus cuidados de limpiarse, de cuidarse del sol, de usar alguna crema humectante o propia para el tipo de piel que tenga para que la mejoría se vea a lo largo de los meses. Y pues digo, si a los 3 meses ya se veía bien, pues a los 6 meses se va a ver mucho mejor. ¿Por qué? Porque todavía vamos a tener efecto. Ya después va a ir disminuyendo, a lo mejor en esta paciente en particular que ya está grande y que nunca se había hecho ningún tratamiento, pues probablemente a lo mejor a partir del año ya veamos alguna disminución en el efecto y seguramente pues vamos a tener que hacer algún otro tratamiento. Pero sí realmente se logran unos resultados muy bonitos y además es un producto muy noble. Todos los bioestimuladores actualmente, ya sea de ácido hialurónico, ácido poliláctico, hidroxiapatita, son productos que si se aplican bien en el plano correcto, con la técnica correcta y las dosis correctas, son muy seguros y se tienen muy buenos resultados. Entonces, pues realmente no les tengan miedo, más bien aprendan muy bien a utilizarlos, sepan cómo los pueden combinar, qué dosis, en qué zonas, para que tengan unos bonitos resultados. Doc, una consulta. Leti le Sí. pregunta, y en cuestión de precios, más o menos, ¿cuánto se cobraría por este tratamiento? Bueno, déjame traducir a dólares para que nos entendamos, porque como acá no, bueno, acá Sí, yo manejamos sé. el dólar, pero nuestra moneda no es el dólar, pero lo bueno es que todo, bueno, todo lo relacionamos con el dólar también. Pero déjame más o menos traducir de lo que cobramos acá. Mira, el producto, por ejemplo, un frasco, un vial que sirve para preparar hasta 10 mililitros, cuesta $200. Eso es lo que Ujú. cuesta más o menos en el caso del Nemus. En el caso del Sculptra, yo creo que ha de costar entre 200, unos $250, ¿no? Que pues es la marca líder de este producto, 250, más o menos la marca Sculptra. Y las otras marcas, pues, alrededor de $200. Nosotros, para una aplicación, por ejemplo, para una sesión, más o menos estaríamos cobrando unos 500.
$500, o sea, unos 10,000 pesos. Ujú. Para nosotros 10,000 pesos serían unos $500 más o menos. Ujú. Entonces, eso sería más o menos lo que estaríamos cobrando, entre 450, 500, dependiendo de la marca que usemos de producto. Yo he usado ambas y la verdad es que tanto la Nemus, que tiene poco tiempo que existe aquí en México, digamos que a lo mejor unos 2 o 3 años, sí se han tenido muy buenos resultados, no se han reportado complicaciones, entonces, y la duración del tratamiento, sobre todo, que es similar a la de la marca líder. Entonces, sí son tratamientos que son costosos, pero el resultado dura más de un año, o sea, mínimo año y medio. Entonces, yo creo que vale la pena. Sí, aquí se utiliza en lo que yo he escuchado más es Sculptra. Ajá, sí, así es el Sculptra es el que hay en todos lados. Ujú. Sí tenemos en el instituto, Laurita. Sí. Chicas, vamos a tener próximamente, y ya les indico. Sculptra, pero Sculptra, porque del otro lado no he escuchado todavía por aquí, doctora Normita, aquí en Ecuador. Sí, sí, no, bueno, acá la ventaja en México es que como tenemos tratado de libre comercio con todo el mundo. Nos llegan productos de todos lados, sobre todo chinos, coreanos y de Estados Unidos y de Europa. Entonces realmente tenemos así como que a veces nos saturamos de productos de diferentes marcas y es difícil llegar a conocerlos todos, pero vamos, cuando sale una opción, siempre hay que probarla, sobre todo si trae, al menos que traiga registro sanitario de su país de origen o de la región de donde viene, por ejemplo, si es de Europa o de Asia, que traigan registros de allá para poder probarlos con nuestros pacientes y darles otras opciones, sobre todo por el costo que es diferente. Ya sabemos que siempre las marcas líderes van a ser más costos. Y Sí, entonces sí. justo Leti nos hace esta pregunta, ¿cómo identificar que no sea falso? Responde. Es más o menos lo que usted nos indica ahorita. Sí, mira, si son marcas, o sea, si te dice que es ácido poliláctico y trae otro nombre, pues lógicamente no es falso, simplemente es otra marca, porque las fórmulas pues no son secretos, o sea, son Ujú. productos que pues un laboratorio farmacéutico las puede realizar fácilmente. La cosa es que sean productos que no sean copias, ese es el problema, que hay mucha falsificación. Ya sabemos que hay falsificaciones de toxinas, falsificaciones de rellenos de ácido hialurónico. Yo hasta ahorita no he sabido de, al menos aquí en México, de falsificaciones de estos productos, pero no dudo que pues a lo mejor sí lo haya. Entonces, más que nada, si tú te llega una marca que dice que es ácido poliláctico, pues conocerlo, preguntar al distribuidor o al fabricante si se puede directamente, ver en qué países se utiliza, qué resultados se ha tenido, si tienen publicaciones científicas, en fin, todo eso pues para que tú valores si vale la pena probarlo en tus pacientes. Yo con lo que me guío es que tengan registro sanitario por lo menos en su país o en su región de origen, ¿sí? A lo mejor no tienen todavía en mi país, pero ya se está vendiendo porque está en trámite, acá siempre dicen que está en trámite. Bueno, entonces vamos a probarlo porque veo que tiene su registro, por ejemplo, en Corea o tiene su registro en Europa o tiene su registro en la región de Asia o incluso hay productos que tienen registro en Estados Unidos y en México no lo tienen, pero pues se consiguen también en México y pues tenemos la confianza de que si se usa en Estados Unidos, pues es un producto seguro. Entonces, todo eso hay que valorarlo. Y cuando son marcas, lo primero que hay que desconfiar si te venden un producto de una marca como que está muy diferente del precio habitual, ahí sí desconfía porque probablemente sea un producto que sea una copia o bien que sea un producto a lo mejor que lo obtuvieron de manera no legal y no sabemos en qué condiciones estuvo mantenido durante ese tiempo y pues que pudiera ya llegar a no ser efectivo o incluso a lo mejor estar contaminado, no sé. Y bien, entonces hay que tener esos cuidados más que nada. Muchísimas gracias, doctora Normita. Como siempre, es un gusto tenerla en estas clases. Le agradezco mucho, sobre todo por habernos ayudado con esta clase, con tanta premura que yo le llamé la semana pasada. Así que muchísimas gracias, doc. Le agradezco muchísimo, muchísimo, como siempre. No, al contrario, muchas gracias, me da mucho gusto de nuevo estar con las chicas de Ecuador y bueno, ya sé que a lo mejor hay también de otros países, pero sobre todo de Ecuador, que yo quiero mucho y que siempre que voy me reciben muy bien y los amo. Muchas gracias. Esperamos este año tenerla de nuevo, doctora Normita, por acá visitándonos. Cómo no, muchas gracias, esperemos que sí.
Muchísimas gracias, Doc. Le agradezco mucho por su tiempo. Chicas, muchísimas gracias por habernos acompañado. No se olviden que la próxima semana tenemos ya nuestra reunión para finalización de exámenes. Así que muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Gracias, doctora Normita. Usted también que descanse. Excelente noche. Gracias, buenas noches a todos. Chao, chao.